Ok, buenas ¿Qué tardes. tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, México. Buenas tardes, Bangladesh. No. Buenas noches, perdón. Sería ya en Bangladesh. Buenas tardes, Estados Unidos. Miami, de donde es el oso. ¿Cómo estás? Oso de Miami. Bien, bien, aquí estamos listos para esta nueva Empezando transmisión. Sí, ya. ¿Ya listos? el segundo episodio de el espacio del oso, ¿ok? Siento que en algún momento vamos a cambiar de... antes que nada voy a poner el temporizador. Alexa, temporizador de 50 minutos. 50 minutos. Empieza ahora. Okay. Por cierto, si necesitas más tiempo, solo di posponer cuando tu timer está sonando y agregaré otros 5 minutos. Yo creo que en episodios futuros podemos hablar. Es más, de una vez apúntalo ahí en tu lista de los asistentes, de estos asistentes, como el que me está asistiendo ahorita, ¿no? Sí, tenemos a Alex en producción. Alexa, exacto. O sea, yo no digo Alexa ahorita porque si a veces se me va el nombre y Y hace cosas. y hace cosas, exacto. Entonces, digo, la ventaja es que yo vivo en México, entonces pues no es un nombre muy común, ¿no? Entonces yo supongo que en países donde ese nombre sea muy, muy común, han de tener ahí un tema, ¿no? Sí. Bueno, en este episodio vamos a hablar sobre el romance que... sí, no es cierto. No, vamos a hablar sobre la noticia que me hiciste llegar. Bueno, no, más bien noticia no. Un video en el que se filtra que según hay un video que se hizo viral, se hizo, pues sí, compartido entre todos esos círculos conspiranoicos avanzados y donde se puede ver la conversación de unos trabajadores de CNN hablando sobre el cambio climático y cómo lo siguiente, digamos que en la agenda conspiranoica Illuminati mundial sigue promover lo del cambio climático en las noticias, en los medios, y de esta forma pues migrar hacia ese nuevo tema, ¿no? Que primero fue la pandemia y ahora vendría siendo el cambio climático. Entonces, para empezar con ese video, me gustaría saber tu opinión. Si para ti es verídico o si es pura invención conspiranoica. Pues primero que nada, una aclaración. El tema del cambio climático es un tema serio y es un tema que nos concierne a todos y que tenemos que estar al pendientes y hacer lo mejor para evitar dañar al planeta. Y bueno, habiendo dicho eso, pues sí, se supone que este video viene de algo llamado Project Veritas, que es una iniciativa, pues llamémosle privada, en la cual pues básicamente emboscan a gente pues influyente en ciertas empresas, ¿no? Podría ser en Google, podría ser CNN, podría ser... ¿Son los mismos que revelaron la conversación donde criticaban a Elon Musk? Sí, son los mismos. Ok. Entonces... Okay, es una especie de ventaneando de startups. Ándale. De empresas gringas. Ok. Sí, haz de cuenta que en un video creo que como que sedujeron a un güey, o primero llevaron a una chava así como de, oye, pues aquí anda, ¿qué quieres? ¿Vas a querer o no vas a querer? Y el güey así como, no quiero, porque pues el chavo es gay, entonces, pues después le llevaron a un vato, así, bueno, pues igual pega, ¿no? Y le llevaron al vato y pues sí, se lo ligó y ya soltó toda la sopa, creo que fue de Elon Musk esa vez. Y bueno, en esta ocasión, pues se encontraban con el director técnico de CNN
O sea, era el director ejecutivo de CNN. El director técnico, supongo que de todo el técnico. tema de... Sí. Ok. Ajá. Y pues está diciendo que van a usar el tema del cambio climático como la próxima, pues, COVID. Van a distribuirlo, o al menos eso es lo que decían hace, pues, que será ya un mes, que era el plan de la industria de las noticias, que pues van a promover este tipo de narrativa para mantener a la población en cierto tema y sobre todo mantener el enfoque en el temas de cambio climático, supongo que por temas políticos. Mencionaban también el hecho de querer dejar a Trump fuera de las próximas elecciones, que pues yo me imagino que como él se salió del Acuerdo de París en su mandato, pues van a usar eso, ¿no? como un arma para decir, no, pues este güey no apoya el cambio climático y pues no debe estar considerada en las elecciones, y como un poquito jugar con la opinión pública, ¿no? Entonces, pues esto es lo que se tiene como evidencia. Ya si hay un como le llaman, estado profundo u otras cosas, ya eso ya es tema de teoría conspiranoica o teorías de la conspiración. Pero el hecho de que hay alguien que está manejando la narrativa que se discute en el día a día, en las noticias, en diferentes ámbitos, en la política, pues parece que es evidente, ¿no? Parece ser que sí es cierto. Y pues desde mi punto de vista es lamentable que se utilice un tema como el cambio climático como una herramienta o como un arma política, ¿no? Al final es un tema serio, es un tema que se ha estudiado a nivel científico, que pues hay gente que puede que no lo crea, pero pues, o puede que sí lo crea, pero que no crea que hay tanta influencia de parte de las personas. Podemos andar en eso en un momento, pero pues es algo que al final de cuentas está pasando, y yo no creo que sea apropiado por parte de nadie que se le llaman weaponize en Estados Unidos, ¿no? Que pues básicamente lo conviertan en un arma para atacar X o Y partido o postura política. Sí, correcto. Bueno, yo sí vi un poco del video, pues mira, para empezar no conozco mucho de esa organización, que tan legítima sea, pero bueno, pues sí creo que sí debe de haber cierta tendencia para promover todo ese tema, sobre todo también por el tema que ahorita hay una guerra, pues, energética, ¿no? En el mundo. Entonces, yo creo que, o sea, eso también no solamente le sirve en el tema político, sino también en el tema de depender cada vez menos de las fuentes energéticas tradicionales, como es el petróleo y el gas, y de esa forma pues ya no depender de países como Rusia o digo, no, o sea, sí depender, pero no depender tanto como lo que está pasando ahorita con Europa. Entonces, pues sí, también es digamos que el cambio climático pues también es sirve en una guerra estratégica, ¿no? En el tema de energía. Entonces, puede ser que, o sea, también por eso se los han puesto en las agendas a las personas de los medios. Sin embargo, o sea, yo digo, hay gente que no cree en el cambio climático, y yo sí considero que sí existe un cambio climático que va a terminar modificando pues el hábitat, ¿no? Va a terminar modificando el hábitat, y de esa forma puede llegar a provocar inundaciones, migraciones masivas de gente, pues muchos temas, ¿no? Muchos temas que pueden llegar a dañar a la población en gran medida, pero pues obviamente como la mayoría de las personas pues siempre piensan a corto plazo, pues no piensan que nunca les va a afectar, que no les va a terminar afectando, ¿no? Entonces, pues,
de cierto modo, como la mayoría de la población no piensa que es algo que les vaya a afectar en el corto plazo, yo sí veo correcto que se esté haciendo pues, ese esfuerzo, por lo menos de parte de los medios, para hacer esa promoción, que igual y también está anclada en temas políticos, pero de todas formas, digamos que el objetivo de promover este daño irreversible que nos podemos llegar a causar, pues es correcto. Ya si, ya si hay otros motivos más ocultos, pues puede que sí, pero, o sea, sí lo veo correcto, y pues sí, puede ser, verídico. De hecho, últimamente, no sé si te has dado cuenta, este, bueno, también, o sea, últimamente se ha reportado por parte de los medios sequía en Europa. Aquí en México, por ejemplo, hay sequía y en Monterrey. Sequía en África, sequía en varias partes del mundo. Entonces, pues esa sequía, eh, pues, o sea, a dónde se está yendo toda esa agua que está dejando de circular en esas zonas? Eso es lo que, no se tiene bien registrado qué es lo que está pasando, y sí es lo que he estado viendo últimamente, parte de los incendios que se han estado dando en Europa, ¿no? Sí, pues ahí yo sí difiero un poco o discrepo un poco, porque estoy de acuerdo en que es un tema serio y que se tiene que tratar. Yo no creo que se tenga que hacer de la manera en la que se planteaba en el video, porque básicamente lo que están haciendo es, o lo que están proponiendo, es infundir miedo en la gente sin tener una respuesta real. O sea, se vio con el COVID, se vio en México y se está viendo en diferentes partes del mundo. Diferentes países lo manejaron de manera diferente, pero por ejemplo Nueva Zelanda, Taiwán, lo manejaron creo que bastante bien. China, Estados Unidos, México, Canadá, todo esto se ha basado pues en miedo, que sí ha sido letal, pero pues las consecuencias del COVID a nivel económico y pues a nivel social, yo creo que sí han sido exageradas. Por ejemplo, ayer fuimos al súper y la sociedad está polarizada. Yo creo que eso es porque se politizó el asunto. Está una señora, pues 70, 75 años, pues, haciendo su súper tranquila. Llega un cuate y le empieza a gritar que ella traía un cubrebocas. Nadie trae cubrebocas ya acá, solo pues, quien quiere. La señora traía cubrebocas, sí. Yo creo que lo creyó pertinente. Sí. Llegó un cuate y le empezó a decir, nada, que usted no se deja manipular, que no se ponga el cubrebocas, que sea libre, que no sé qué, pero como medio agresivo el cuate. Ajá. Y yo creo que eso es derivado de, por un lado, de que la gente, hay gente, no toda la gente, pero hay mucha gente que pues, no razona. Y pues muchos son como de, pues si me va a dar, que me dé, ¿no? Y muchos otros también que no razonan, pues viven con el miedo y se dejan influenciar con el miedo. Entonces, pues todavía con lo de las vacunas, que si se llega al trabajo, que si no se llega al trabajo con las vacunas. Yo creo que se ha politizado tanto que la gente ya lo ve más como una ideología que desde un punto de vista racional de que esto lo hago porque a mí me conviene. Yo me pongo la vacuna porque me conviene, o yo me pongo el cubrebocas porque pues es lo más racional, es lo más correcto, porque no quiero contagiar a otras personas o porque no me quiero contagiar. En lugar de nada, que es un símbolo de libertad, o no, pues es que me ven feo y me va a dar COVID, ¿no? O sea, también son como... Yo creo que no se puede estar en ninguno de los dos extremos, y siento que lo mismo puede pasar con el cambio climático. Y estaba platicando con una amiga de la OSA, que ella vive en Inglaterra, y nos estaba comentando que lo que dices, ¿no? De los combustibles fósiles y todo eso. Y nos estaba diciendo esta chica que pues allá Boris Johnson, que es como el conservador, que pues ella
no es como que apoya a los conservadores. De hecho, ella es bastante liberal, pero estaba diciendo que Boris Johnson propuso allá que para 2035 todos los vehículos que se vendan nuevos tienen que ser o híbridos o eléctricos. Y para 2050 todos tienen que ser eléctricos, los vehículos nuevos que se vendan. Entonces, yo creo que todo eso, pues, no se menciona, no se habla tan mainstream en general. Y son esfuerzos yo creo que valiosos y que no se deben politizar. Porque en el momento en el que se politizan, se empieza a volver un tema más de, oye, es que pues estás usando popote de plástico en lugar de popote de papel o metálico y pues te ven feo y empiezas como a ver este tipo de actitudes de, pues como de superioridad moral por parte de ciertas personas. Pero no hay yo creo que no hay un trasfondo pues de educación y de ser racionales en ese sentido, porque también estaba viendo, no sé si sepas que pues, o seguro has visto que en las botellas de plástico o en envases de plástico, todo lo que tenga plástico, casi siempre viene un triangulito. Sí, correcto. Ese triangulito tiene un número. Ajá. Ese triangulito se añadió por parte de las empresas para pretender que se puede reciclar algo, cuando no necesariamente es así. Primero se formó el triangulito de reciclar como símbolo de que hay que reciclar. Y después las empresas le pusieron un triangulito similar a sus productos con un número. Y dependiendo del número, muy poca gente lo sabe, yo creo, es lo que se puede reciclar y lo que no se puede reciclar. Y la mayoría de la gente pues, todo lo pone ahí de, sí, tiene el triangulito, lo voy a reciclar. Y pues la gente muchas veces no checa. Yo creo que hay mucha gente que tiene conciencia de lo que pasa y sí está informada y sí lo separa de la manera adecuada, pero creo que mucha gente no. Y yo me pregunto por qué infundir una narrativa de miedo con respecto al cambio climático en las personas sin ejercer presión sobre realmente las empresas. Comentabas el tema de Monterrey y del agua y las sequías. ¿Cuánta agua se gasta en preparar Coca-Colas? En la manufactura de la Coca-Cola, las cervezas. Yo entiendo que pues llega a ser un punto fuerte en la economía de muchas ciudades, pero en la minería, o sea, ¿cuánta agua no se gasta en eso? Y nadie dice nada precisamente por eso, porque es una fuente de producción. Entonces, para mí resulta hasta cierto punto hipócrita de parte de ciertos medios de comunicación que lo quieran vender como una estrategia de miedo para decirme a mí, oye, pues ya no uses bolsas de plástico, usa pues tus bolsas de tela y llévalas al súper. Y o sea, estoy de acuerdo con que eso es un impacto que pues yo, o alguna actitud que yo debo adquirir, pero el impacto que yo puedo generar con eso como persona va a ser mucho menor que el que las empresas a gran escala puedan tener, y las empresas no tienen ningún tipo de presión para eso. Sí, de hecho sí tienes razón, o sea, el impacto de una persona pues es 1000 veces menos que de las empresas. Eso es correcto. Pero digo, también las empresas están llevando a cabo, se supone que acciones para ir modificando poco a poco su operación y de esta forma alcanzar ciertos objetivos que beneficien al planeta. De hecho, hay por ahí intenciones precisamente políticas en Europa y en Estados Unidos de que se incentive que solamente se le compre a empresas que son que tienen cierto trabajo en su sustentabilidad, ¿no? Empresas sustentables. Entonces, pues es una forma de incentivar a migrar poco a poco a empresas más sustentables y a personas que sean más conscientes de su entorno, ¿no? De la afectación que pueden llegar a tener en el mundo. Ahora, sí, pues así lo infunden mediante el miedo. Pero pues, o sea, pues es la única forma de lograr que la gente realmente haga algo. Porque tampoco es como que le digas, no hagas esto y ya, o sea, no lo va a hacer. No, o sea, obviamente tienen que meter cierta emoción, en este caso miedo,
para que la gente poco a poco empiece incluso a hacer ese tipo de cosas, ¿no? De que la misma gente se corrija entre ellos. O sea, que incluso te empiecen a ver mal por no traer un coche eléctrico, ¿no? Bueno, no, en este caso no el coche eléctrico, pero sí o sea, que sí, por ejemplo, que pues, que tengas más cuidado con tus residuos, que los puedas preocupar, que puedas darle un segundo uso. Y pues quizás sí, o sea, las personas en general no tendrán una, un efecto tan grande como el que pudiera tener una empresa, pero pues yo creo que si lo hacemos más, pues sí, o sea, si lo empezamos a sacar más a tema, como un tema realmente de plática, porque tampoco es como que todo el mundo esté hablando del cambio climático, y sobre todo aquí en México. Quizás en Estados Unidos, en Inglaterra o en Europa sí es un tema más general que la gente trata, o sea, el tema del cambio climático. Y yo te puedo asegurar que, por ejemplo, en América Latina, en África, en todos los países que no sean esos que estoy mencionando, no es un tema tan prioritario, tan primordial. Entonces, bueno, sobre todo también con este gobierno que está ahorita aquí en México, pues, es un tema secundario, ¿no? Sí. Pero, sí, o sea, si lo empiezan a hacer, sobre todo en países como el tuyo, en Europa, etcétera, yo creo que poco a poco pues, sí se puede ir, y de hecho debería de ser más rápido, aunque no va a pasar. De hecho, esos objetivos que dices de Boris Johnson de 2035 solamente híbridos y eléctricos, y 2050 solo eléctricos, también lo veo muy complicado, aunque por ejemplo en Noruega ya el 60% de los vehículos que están conducidos, bueno, que están actualmente en operación, ya son eléctricos e híbridos. El 60% de su parque vehicular ya es eléctrico e híbrido. Entonces, pues es una forma de trabajar y de ayudar. Si me lo preguntas, también yo creo que una forma de reducir el cambio climático no solamente pues, es cambiar tu coche eléctrico, sino que también tratar de usar lo menos posible, ¿no? O sea, de inicio, la gente debería de usar menos coche. De hecho, allá en Estados Unidos está todo contrario a que, o sea, te obligan a que casi a que uses es lo que me dijo mi hermana que está allá, que casi te obligan a tener coche porque allá es muy difícil que puedas caminar y llegar a una tiendita ahí cerca, etcétera. O sea, tienes que usar el coche para todo, ¿no? Sí, eso es muy cierto. Cuando yo primero llegué acá, me frustró mucho porque yo no tenía pues un coche, yo no tenía más que pues, las tarjetas de débito, ni siquiera crédito, para poder moverme. Yo usaba el transporte público, pero ni banquetas hay. O sea, si quieres caminar, tienes que caminar o en el pasto o en la calle. Y a veces el ¿En pasto serio? sí, en varias secciones sí. Y yo me acuerdo que pues llegué y así pues llegas a comprar tu papel de baño, tu despensa. Yo así con mis 1000 bolsas en el camioncito de regreso. Era el único, todo el mundo pues, iba nada más así como pues a ver a alguien o no sé, porque era fin de semana y no pues nadie más llevaba bolsas, yo era el único raro ahí. Ajá. Y una vez me acuerdo que fui a comprar una aspiradora porque había que limpiar el departamento. Pues fui al Walmart, me fui caminando porque el camión te deja en una parte y de ahí caminas. Y me di cuenta que si yo quería ir del Walmart a el Best Buy que está al ladito,
te obligan o sea, la distancia es lo suficientemente grande para que caminar no tenga sentido, sino que tienes que usar un coche, pero es lo suficientemente corto para que el coche se vea ridículo, la verdad. Entonces, y así son muchas tiendas. Entonces, sí, definitivamente sí, como que la planeación de las ciudades, creo que es un tema que hemos mencionado algunas veces y lo mencionaremos en otros momentos. La planeación de las ciudades tiene que cambiar porque no, desafortunadamente no están hechas para peatones, para ciclistas, para transporte público. Pues ahorita pues está complicado que, o sea, imagínate lo ridículo que tendría que ser pedir un Uber para ir al Walmart al Best Buy del lado contrario, porque pues llevas un buen de bolsas que no puedes andar cargando caminando porque pues te da la noche. Entonces, sí te obligan. Pero volviendo tantito, tocando el tema que mencionabas de Noruega, yo creo que es complicado, porque la población de Noruega es muchísimo menor que la de México, que la de India, que la de China. La población de Estados Unidos es bastante grande, pero aún así es muy diversa. Tiene muchas diferentes mentalidades. Tienes los izquierdistas, los derechistas, los inmigrantes que pues, pueden ser latinos, que dentro de los latinos pues, los mexicanos piensan diferente de los cubanos, que tienes sudafricanos, tienes vietnamitas, tienes chinos, tienes japoneses, coreanos, indios, palestinos, iraquíes, o sea, tienes medio mundo ahí. Y para lograr que la gente adopte ciertas medidas es complicado, o sea, incluso acá tú ves gente que pues, se pone la mascarilla del COVID o se la ponía en la nariz, o sea, descubierta la nariz, les vale, con que se vea que traen la mascarilla puesta pues, y que no les digan nada, no los vayan a regañar, pues con eso. Pero mucha gente le vale. Y yo creo que no necesariamente el miedo va a funcionar ahí, porque hay gente a la que pues no le importa. Y desafortunadamente, desde mi punto de vista, hay mucha gente que pues opuesto al modelo antropocéntrico, pues es muy pues, odia a la humanidad. O sea, la gente que dice que los seres humanos somos un virus y que somos lo peor que le pudo haber pasado al planeta. O sea, hemos causado pues, grandes desastres, sí. Hemos tratado de buscar un progreso también, pero no creo que seamos lo peor que le pudo haber pasado al planeta. El planeta cambia cada millones de años. Al planeta, el periodo de tiempo en el que estamos los humanos es como un segundo para el planeta. O sea, realmente el planeta como tal, pues, o sea, si nos extinguimos no le importa. Al final nuevas especies van a surgir, nuevos ecosistemas se van a formar. Dentro de millones de años pues, probablemente ni siquiera existamos los humanos como tal. Y pues va a haber otro tipo de biodiversidad. Entonces, o sea, sí, yo creo que la urgencia de cuidar el planeta es porque estamos nosotros aquí ahorita. O sea, igual suena un poco egoísta, pero si lo vamos a cuidar es porque por nosotros, por el bien de nuestra especie y de las especies que están conviviendo con nosotros, que desafortunadamente se están viendo afectadas. Pero pues mucha gente tiene esta perspectiva de que pues mejor que nos extingamos casi y pues son los que más se quejan, pero los que menos hacen. Y yo no creo que el miedo, o sea, fuera de generar más división entre la propia población, no creo que el miedo vaya a ser realmente un cambio de actitud en mucha gente. Pues digo, sí. Bueno, pero a ver, o sea, ¿qué otra estrategia tú ocuparías para que la gente tomara acción? O sea, pues, si no es el miedo, entonces ¿cómo los puedes mover? Pues uno, yo creo que fomentando pues una mentalidad más racional y fomentándolo desde pequeños. Yo me acuerdo, no sé si te pasó a ti, pero yo me acuerdo que cuando estaba en primaria pues nos enseñaron lo de las 3 R's y reciclar y cómo separar la basura y que si la composta y demás. Y yo me acuerdo que llegué bien feliz a mi casa ese día y así de, mamá, hay que separar la basura, ¿no? Y mi mamá así como de, ay, mijito, sí, si quieres, sí. Ella ya sabía qué onda, ¿no? La empezamos a separar y el camión de la basura la ponía toda en el mismo bote, ¿no? Sí. Entonces, y eso siguió pasando. Después yo me acuerdo que estaban ya en la secundaria ya con ustedes y
Ajá. Es lo mismo, o sea, tú separas las basuras, la pones en diferentes bolsas, diferente color, todo. Y todavía en aquel tiempo, y no sé ahorita, pero en aquel tiempo, pues el camión de la basura no tenía compartimentos. Entonces, pues, básicamente daba igual. Yo creo que tiene que venir, es un cambio que tiene que venir de forma integral. Yo creo que tiene que venir desde, pues, fomentarlo en los más pequeños, que son los que van a continuar esas ideas en el futuro, pero fomentándolo desde un punto de vista racional, no tanto ideológico. Y yo creo que también tiene que venir de la mano pues, del apoyo de la infraestructura y los procesos adecuados. Porque, pues, o sea, hay países que creo que venden su basura a otros países y esos otros países ya la procesan, pero pues, yo no creo que esa sea la mejor manera de manejar la basura. Y no sé cuál sea pues, la tecnología de vanguardia para manejarla, pero yo me acuerdo que los rellenos sanitarios allá en la Ciudad de México ya estaban medio a tope, ¿no? Y te están diciendo que llevó la ciudad a la basura a otros lugares, o sea, ok, separamos la basura, lo que se puede, digamos, lo orgánico, lo que se puede hacer como composta, pues a lo mejor se puede procesar de cierta manera, lo que no, pues se mandan los reciclajes, y lo que no se puede ni reciclar ni hacer composta, pues, ¿qué se le hace, no? O sea, no se puede mandar al mar, porque ya hemos visto lo que pasa, ¿no? Los microplásticos llegan a ser un problema bastante fuerte en el mar y en las playas. Entonces, ¿cuáles son las formas adecuadas de disponer de la basura? Yo creo que otro punto que hace falta es, desafortunadamente no es un tema tan glamuroso, si lo quieres ver así, pero ¿cuántos investigadores hay, al menos en México, que se dediquen a este tipo de temas? O sea, de los egresados de cada universidad, los que se van a investigación son muy pocos. Y de esos, los que se van a investigación con respecto a temas, pues, medioambientales, son todavía más pocos. Entonces, pues yo creo que sí debe haber un cambio en fomentar cierto tipo de carreras, no tanto forzarlas, porque al final tiene que ser, pues, dependiendo de cada persona, pero yo me imagino que mucha gente ni siquiera sabe por qué escoge su carrera y no estamos tan informados de lo que se necesita. Yo me acuerdo cuando estaba escogiendo mi carrera, me preguntó alguien que conocemos en común, oye, o sea, sí está muy bonito, ¿no? Es como que de las carreras nuevas, pero ¿y a qué te vas a dedicar? ¿Quién te va a contratar? Y en su momento pues ese comentario lo deseché, porque dije, pues sí hay alguien, o sea, no sé, pero seguro sí hay alguien, porque pues, está la carrera, ¿no? Y pues sí, afortunadamente tengo trabajo, pero no de lo que yo me hubiera imaginado. El trabajo que pues al que yo hubiera podido aspirar es algo que no me apasionaba. Encontré trabajo de algo que es tangencial a mi carrera. Y yo creo que pues muchas veces no se menciona eso, y se mencionó también en el tema del COVID. O sea, hay muy poca gente que se dedica a estudiar ese tipo de virus, y hace falta, o sea, mucha gente que se va a derecho, mucha gente que se va a comunicación, mucha gente que se va a mercadotecnia. Y no digo que no sean carreras valiosas, porque lo son, pero ¿cuántas veces no hemos visto que hay abogados, pues, batallando con encontrar trabajo porque la oferta de trabajo es muy poca y la cantidad de abogados que egresan cada año, pues, es muy alta? Entonces realmente toda esa gente necesita ser abogado, y no, o sea, tampoco creo que es algo que se tenga que forzar, ¿no? O sea, no es como que digas, a ver, todos los de la A a la D van a ser veterinarios, todos los de la E a la J van a ser, no sé, mercadólogos. O sea, no creo que tenga que ser así. Yo creo que tiene que nacer de cada persona, pero yo no creo que se fomente. O sea, ¿cuántas veces has escuchado que a alguien le interesa remotamente estudiar algo así? Pues no, bueno, como te digo, y sobre todo aquí en México, pues no, o sea, definitivamente no. Pero pues va a terminar, o sea, va a terminar imponiéndose en la agenda, o sea, bueno, quién sabe, porque digo, ahorita está aquí este señor Andrés, que pues no, pues parece que no le importa
el cambio climático, pues porque pues él ya se va a morir, ¿no? Entonces, o sea, no le queda tanto tiempo aquí en este planeta, entonces pues lo que pueda pasar pues no le va a afectar, ¿no? Sí. Pero pero digamos que, o sea, pues sí, es que básicamente la gente que aquí, sobre todo aquí en México gobierna, es gente que pues, ya está casi del otro lado, entonces pues yo creo que su cabeza va en un más en un corto plazo que que realmente en ver cómo solucionar los temas. Por ejemplo, el objetivo es que, por ejemplo, que la Comisión Federal de Electricidad ya no esté en números rojos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ah, bueno, pues entonces voy a modificar las leyes para que solamente, solamente la empresa sea la que provea la energía, a pesar de que tengan que para generarla tengan que quemar combustible o carbón. Entonces, pues el objetivo en ese caso es que a corto plazo sea rentable la empresa sin importar lo que pudiera llegar a causar. Entonces, pues ese es el tema, o sea, el tema de que la gente, sobre todo la gente que está ahorita, piensa a corto plazo. Entonces, pero pues eso es en general, o sea, no creo que, o sea, yo creo que eso pasa y ha pasado siempre, ¿no? O sea, Sí. yo quizá lo que sí tendría que, o sea, de hecho normalmente eso es, desafortunadamente, eso es lo que siempre termina pasando, que hasta que no ocurre un desastre, no tomamos acción. O sea, tiene que pasar algo catastrófico para que realmente la gente empiece a tomar acción. Entonces, pues desafortunadamente, quizá tendría que pasar un primer desastre para que empecemos a ver, a tomar acción ya de forma más seria. Entonces, digo, uno no esperaría que eso pase. Quizás sí nos va a tocar a nosotros por nuestra edad, pero pues ya digamos que a grandes rasgos a quienes va a tocar más pues son la generación quizá después del 2010, ¿no? Entonces, este, pues uno o sea, uno desde, ahora sí que desde su trinchera, lo único que podría hacer pues, es fomentar que la gente tome conciencia de este tema, aunque no sea un tema tan glamuroso, como bien lo decimos, pero pues ese es el tema, o sea, ¿cómo haces cómo haces que este tema sea glamuroso? O sea, porque la única forma en que la gente empieza a tocar el tema de forma más convencional, o sea, de que te sientes a la comida y que tu hermano, tus papás te digan, o tus hijos, o tu esposa, lo que sea, saquen el tema a relucir, y sería hacerlo un tema más glamuroso, ¿no? Pero ¿cómo lo harías? O sea, ¿cómo se puede hacer eso? O sea, no es como que... O sea, no encuentro la forma en la que a la gente le interese realmente tocar ese tema, ¿no? O sea, ¿cuál sería el incentivo? Eso es lo que yo creo que sí deberían de ponerse a pensar, y quizá ese incentivo pues en cierto modo sea el miedo que puede generar esta gente, ¿no? Esta gente de los medios. Por eso yo, en lo personal, pues creo que pues, es una forma de traerlo a la mesa. Pues, pues puede ser que lo traiga a la mesa y yo creo que vuelve a ser lo mismo que tú mencionabas. Pensamos a corto plazo y no a largo plazo. Y yo creo que ese es el problema de en general, no solo en esto, sino en general buscar el progreso por el progreso. Porque al final tenemos que acabar pues parchando los errores de alguien más. Y si ahorita lo hacemos mal, en el futuro puede darse el caso que un porcentaje significativo de la población genera resistencia, si de por sí ya hay gente que no cree o que pues, no quiere hacer nada al respecto, genera todavía más resistencia y pues menos quieran tocar el tema. O sea, al final puede generar una especie como de trauma, si lo quieres ver así,
que pues la gente evade completamente todo eso. Entonces, pues tomando un poquito lo que mencionabas, si vamos a hacer algo, yo creo que tiene que ser bien pensado, no tiene que ser simplemente por lograr algo y ya, sino planearse y ejecutarse de una manera pues, lo más pensada posible. Obviamente no podemos considerar todos los escenarios, podemos tratar y podemos tratar de hacerlo mejor, pero yo creo que una forma de pues traerlo a la mesa podría ser precisamente fomentando el tema del pensamiento crítico, fomentando pues que la gente sea más racional, no que se conviertan en unos robots que simplemente piensen y no sientan, pero yo creo que sí es importante que en general las personas pues traten de ser un poquito más informadas y más pues que cuestionen las cosas, pero que las cuestionen con fundamentos. No me refiero a cuestionar tipo terraplanismo, ¿no? De que pues es cuestionar sin proponer algo más creíble, sino me refiero a generar esa curiosidad, porque por ejemplo los niños son en su mayoría naturalmente curiosos, y conforme se va avanzando en la vida, esa curiosidad se va apagando precisamente porque no se fomenta. Entonces yo creo que es un trabajo, de nuevo, tiene que ser un trabajo en conjunto de parte de los padres que pues fomenten esa curiosidad, por parte de las autoridades que generen espacios para poder fomentar esa curiosidad y que no solo se quede en eso, sino que florezca y que derive en algo pues más tangible. Y o sea, para mí es increíble hasta cierto punto que en México hay muy buenos investigadores en ciencias y muchos se quedan ahí. O sea, muchos trascienden, pero muchos no. Y o sea, yo no quiero entrar en temas como lo que pasa en India, ¿no? Que básicamente se usa la manipulación, el chantaje y hasta la fuerza para hacer que tus hijos vayan y se conviertan en doctores, en ingenieros, en algo mejor, para mejorar las condiciones de vida de la familia. Pero pues, o sea, de la gente que pues egresa y sale ahí, muchas veces se quedan atorados o ya sea porque con así pues a veces o en algunas instancias se puede volver un poquito burocrático, rayando en lo corrupto, si no es que ya lo ha sido en varias ocasiones. Bueno, pues es la naturaleza del mexicano, o sea, ese es el tema, o sea, pues sí, o sea, es una institución que en su origen pues sí tiene objetivos nobles, pero pues también el contexto no le ayuda tanto. Pues sí, pero yo creo que es bien lamentable que tengas doctores y gente con postdoctorado en posiciones pues altas en universidades públicas y quizás privadas, que pasaron por ahí, tuvieron que pues picar piedra para llegar ahí, y en lugar de allanar el terreno, lo que hacen es volver a destrozar el camino que ellos ya hicieron para que los demás lo tengan que volver a hacer. En lugar de abrir camino para nuevas generaciones, replican el método, replican el sistema, y eso yo creo que es algo bien dañino, y es algo, como dices, que pues desafortunadamente está incrustado en la mentalidad, en la psicología del mexicano. No todos, obviamente, pero pues alguien tiene que romper el ciclo, y por alguien no me refiero a una persona, sino a una generación. Alguien tiene que romper ese ciclo, porque a mí me frustra mucho, de verdad. Yo no creo ser lo mejor que México puede ofrecer, y no lo soy, obviamente, ni lo reflejo. Pero el hecho de que yo, que ni siquiera me dediqué a la carrera a la que me estoy dedicando ahorita laboralmente, haya tenido la oportunidad de ir simplemente porque me aventé y porque yo sí quise hablar el idioma, en lugar de gente que yo creo que tiene mucha más capacidad que yo, que por alguna extraña razón, y no es tan extraña, pero es frustrante, tienen aversión al inglés o tienen aversión a Estados Unidos y se rehúsan a hablar el inglés. Me lo han dicho así, gente
que se dedicó a la carrera, me lo han dicho, yo no quiero aprender inglés, yo no quiero. Y pues desafortunadamente se han quedado en México. No es como que todo el mundo tenga que salir, pero yo creo que tener un poquito de exposición ayudaría. Y pues nada, o sea, para mí es un poquito frustrante. Sí, he conocido también gente que se ha ido a Europa y la está rompiendo allá, y la verdad es que esa gente es un orgullo, pero no es que la gente que se haya quedado no lo sea, al contrario, yo te digo, son gente con mucha capacidad, mucho potencial, solo que pues a veces es triste ver que ese potencial pues no llegas a florecer en todo su esplendor, ¿no? Sino que pues se queda en que pues sí dan pues a lo mejor un buen salto en la industria, pero o sea, que en el tema tecnológico, ¿qué tanto puedes tú crecer en México? O sea, como en tu carrera profesional, ¿qué es a lo que puedes aspirar? ¿A trabajar en Grupo Salinas? ¿A trabajar en Grupo Carso? ¿A trabajar porque de ahí la otra es que te empleen en alguna de las transnacionales, IBM, Cisco, Google, Facebook, que tienen oficinas allá? Pero pues de ahí, si no hablas el idioma, si no hablas el inglés, pues no vas a brincar un poquito más allá y te vas a quedar ahí. Y realmente la gente que trabaja en México de eso, ¿cuántos realmente son pues puntas de lanza en tecnología y cuántos realmente son pues llevar el proceso nada más en México? O sea, no hacer nada nuevo. Los que trabajan en Amazon, los que trabajan en Google, la verdad no lo sé. Pero sí he sabido de algunos casos que pues no hacen nada. No es como que no estoy tratando de demeritar el trabajo de nadie. Seguramente aquí me voy a llevar la fundada de mi vida, pero pues muchas veces lo que yo he visto es los que trabajan, por ejemplo, en diseño de automotriz, pues tienen ya los planos y nada más se ponen a dibujar y ya, pero realmente todo el diseño y el cálculo y la ingeniería se lleva en otras partes. Y eso yo sé que puede llegar a ser frustrante para los mismos egresados, y a mí me gustaría que pues fueran esas personas las que realmente están diseñando las piezas. O sea, me acuerdo que ahí está esta planta de General Electric en Querétaro, que ahí se diseñan las turbinas, se diseñan los sistemas de aviación. O sea, ahí sí puedes decir, ok, aquí sí le están rompiendo, ¿no? Sí están haciendo pues uso de sus conocimientos, no simplemente están haciendo pues un trabajo más manual. Algo que a mí me frustraba de la carrera es que pues, a lo que puedes aspirar es, te vas a la cadena de producción, sí le das mantenimiento a las máquinas y ya. O sea, eso no es ingeniería para mí. Pues sí, te da de comer y sí estás usando tu título, pero no estás haciendo nada nuevo, no estás realmente explotando tu potencial. Y yo creo que eso es algo a lo que pues los mexicanos tendrían que aspirar, y no solo en el tema de tecnología o las ingenierías o en la ciencia, sino en todo. O sea, los abogados que trabajan en propiedad intelectual, cómo van a mejorar los procesos, los abogados que trabajan en el área penal, o los legisladores. Hay mucho potencial, y para mí es verdaderamente frustrante ver que ese potencial muchas veces se desperdicia. Y lo repito, no todos los casos. Hay mucha gente que sí pues saca la casta y sale adelante, pero son los menos, desafortunadamente son los menos. Pues sí, digo, eso pues tiene que ver con lo mismo, o sea, para pensar a corto plazo. Y pues desafortunadamente pues, México sí está muy atrasado en esos temas. Hay países como Estados Unidos, etcétera, pues, que sí están más avanzados en ese mismo tema, pero pues es que sí, también depende de la cultura. O sea, no es la misma cultura la que se tiene aquí que en otros países. Entonces, pues eso también nos hace rezagarnos un poco sobre todo en estos temas climáticos. Y pues por lo mismo, o sea, es lo mismo, o sea, si no hay una demanda de trabajo
o un incentivo para que la gente egresada de México sea la que esté realmente haciendo el cambio y modificando las cosas en el mundo. Eso no está pasando, pero pues es lo mismo, o sea, es desafortunadamente la cultura. O sea, quizás en un mediano o largo plazo, a medida que vaya, porque digo, ahorita lo que va a empezar a pasar con lo que está pasando ahí en China es que la industria la van a empezar a trasladar aquí a América Latina. Se le llama nearshoring o algo así, es lo que están empezando a trabajar las empresas. Y pues quizás en trasladar la industria a estos países pues nos permita evolucionar, ¿no? O sea, quitarnos todo eso que estabas mencionando y y de esta forma, o sea, Alexa, para. O sea, no solo avanzar, sino que también cambiar nuestra cultura. Es lo más importante. O sea, el tema cultural es muy importante y eso creo que es lo que está causando ese rezago en este tema que vimos de cambio climático. Me acuerdo. Ya llevamos 50 minutos. Ahora sí, todo el show se trató de cambio climático y de gente que no está haciendo cosas serias después de regresar, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay que empezar con las conclusiones. Si esto empieza con tu conclusión. Ok, pues desde mi punto de vista es... pero espérame, Alexa, temporizador 10 minutos. 10 minutos, empieza ahora. Listo. Producción. Sí, bueno, desde mi punto de vista es lamentable que se manipule un tema tan serio como el cambio climático para pues fomentar el miedo, ya sea por buenas o malas razones. Bueno, ya es un juicio de valor, pero al final de cuentas pues sigue siendo manipulación y yo creo que la gente merece mejor. Yo creo que la gente merece saber por qué se dan las cosas y generar su propio juicio y pues de eso derivó todo el tema de la educación, ¿no? Yo creo que se tiene que hacer un cambio de cultura que se puede lograr, que pues va a llevar generaciones, no es un cambio a corto plazo, pero se tiene que pensar a largo plazo para poder generar un cambio significativo. Yo creo que eso sería algo muy importante, no solo para los mexicanos, sino para toda una generación, el poder pensar de una forma más racional e identificar qué es lo que se tiene que cambiar en ciertos temas para mejorar lo que se tiene sin generar un impacto negativo, ¿no? Porque muchas veces eso pasa, queremos mejorar, pero nos llevamos entre las piernas a otros temas, o otros seres, otras personas. Entonces, pues sí, es un tema serio, es un tema con el que no se debe jugar con temas políticos o por temas sociales o de cualquier otra índole. Y pues sí es responsabilidad de todos nosotros cuidar del medio ambiente, pero eso también va hacia las empresas que son las que muchas veces generan más los desperdicios y los que pues generan más los lobbies para proteger sus intereses, son los que deberían estar tomando la batuta y no simplemente tener certificaciones hechas por ellos mismos, sino realmente ser puestas a juicio, no un juicio legal, sino como pues que realmente se les evalúe por un tercero que no tenga absolutamente nada que ver. Y yo sé que eso puede ser pues idealista, pero pues de eso se trata, de generar ideas y de, aunque sea un poco aparentemente irrealizable, pues tratar de definir un camino, ¿no? Un camino al que aspirar. Ok. Sí, bueno, yo en lo personal, con lo que comentabas, yo sí estoy a favor
que de alguna forma quizá mediante el miedo se cultive ese tema. Por ejemplo, también, los coches eléctricos, pues la marca Tesla, la forma de hacerlo comercial, pues también fue por estatus, ¿no? O sea, la gente que compra coches eléctricos, luego también los ves ahí presumiendo que pues, ellos sí son amigables con el medio ambiente y que tienen un coche eléctrico, o sea, presumiendo ese tema. Entonces, también por el lado del estatus, pues, también veo que se está presionando y digo, podrás verlo bien o podrás verlo mal, pero pues el objetivo se está, o más bien se podría llegar a alcanzar. Entonces, pues como la máxima que dice el fin justifica los medios, pues de alguna forma u otra tienes que lograr eso, ¿no? Que la masa se mueva a hacer las cosas. Y si la alternativa pues es causar miedo o mediante estatus o mediante algunas otras emociones, a que la gente tome acción, pues yo sí lo veo correcto. Digo, tampoco es como que les vayas a poner una pistola en la cabeza y decirles, oye, empieza a tratar bien el planeta, ¿no? Porque estamos por extinguirnos. Entonces, pues, o sea, sí lo veo bien. Tienen que haber algunas estrategias para mover a la población. Y pues en el tema de la gente egresada de países como México, que no está realmente pues ejerciendo su profesión para hacer cambios, o por ejemplo que no hay egresados que se estén dedicando al cambio climático, etcétera. Pues más bien yo creo que pues es lo mismo. Yo pasé por algo similar a lo tuyo, por un proceso similar. Entonces pues muchas veces, sobre todo cuando estás en la edad en la que estás decidiendo qué es lo que quieres estudiar, pues no tienes todavía la madurez para tomar conciencia de la opción a la que vas a dirigirte. Pero pues bueno, yo creo que más bien sería empezar a cambiar un poco más la cultura. Pero, pues, digo, yo no quiero ser fatalista, pero creo que eso sí todavía va a tardar un rato, sobre todo en estos países. Pero pues, yo quiero mantener la fe, ¿no? De que algún día las cosas cambien. Y pues por lo pronto pues, yo voy haciendo un poco de granito de arena. Uno de esos granitos que pongo pues es que me dedico precisamente al tema de la energía sustentable. Entonces pues digo, tampoco es como que yo sea la super empresa, no soy Google, no soy Microsoft, pero pues cada quien pone su granito de arena. Y pues lamentablemente pues, también te tienes que apoyar pues, de que se haga lobby, o sea, de que se hagan ciertas políticas quizás movidas por el capital, pero con un objetivo noble. Entonces pues, por ese lado yo creo que ay, perdón. No lo veo tan mal, siempre y cuando el objetivo sea el correcto. Si el objetivo pues es defender que las cosas sigan igual, pues ahí sí lo veo mal, ¿no? Por ejemplo, pues
con esos cambios que mencioné en las leyes de aquí del país para que el CFE fuera rentable, pues las cosas siguen igual, nada más que afortunadamente la empresa sale a números positivos, pero las cosas siguen igual. Entonces, pues depende, o sea, ahora sí que yo tengo una opinión contraria, pero ahora sí que yo no soy el que está al mando, entonces no podría hacer ese cambio. En este caso, por ejemplo, allá en Estados Unidos, al menos, yo no sé si lo veo positivo o negativo, pero pues quitaron a este señor que decía que Donald Trump, que decía que el cambio climático era una farsa. Entonces, sí, de por sí, o sea, él decía que era una farsa. Entonces, y eso alimenta a que hayan grupos de gente que creen esa farsa. O sea, digamos que se basaba en puras conjeturas no reales, o sea, mentiras, engaños. Y como la gente era muy fiel a este señor, pues realmente creían todo directamente. Y se van haciendo grupos por ejemplo, anti cambio climático, que no creen en todo ese tema, que creen que es una conspiración, etcétera. Y de esa forma vas alentando el cambio, ¿no? el progreso, por estar difundiendo todo este tipo de ideas. Pero pues es algo común en la actualidad. O sea, por ejemplo, el terraplanismo que mencionaste, pues eso nunca en tu cabeza, bueno, en la mía nunca sé, más bien no sé cómo hubo gente, o hay gente que sigue ese tipo de cosas. Pero pues también, o sea, ese es el tema también. O sea, es que también las redes sociales han venido a hacer muchos cambios, o sea, han venido a cambiar la forma en la que nos comunicamos. Alexa, para. Y de esa forma, luego surgen líderes o gente que está promoviendo ideas que no tienen ningún sustento, o sea, no están bien sustentadas, pero hay un auditorio, hay una gente que los sigue, y entonces de ese modo se van haciendo grupos que quizás apoyan ideas falsas, pero pues, finalmente ellos creen en sus líderes, creen en sus ideas, y pues también pues es su libertad de expresión, ¿no? O sea, tampoco puedes ir contra eso, pero pues eso no hace más que complicar las cosas. Eso es lo que yo podría decir. Esa es mi conclusión. Tú no sé si quieras agregar algo más de este hermoso episodio número 2 en el espacio con el oso. El espacio del oso, perdón. Pues yo creo que hay mucho que podríamos comentar con respecto a lo que acabas de mencionar. Nos podría dar para otro episodio completo, pero pues sí, precisamente yo creo que lo que acabas de mencionar, el hecho de que se politice y el hecho de que se tengan posturas casi dogmáticas a favor o en contra del cambio climático, pues, perjudica el argumento. Y si se forza una narrativa con el miedo, yo creo que también perjudica el argumento. Yo creo que estaría de acuerdo con que el fin justifica los medios, si no fuera porque no sabemos cuál es el fin. O sea, si el fin realmente, estamos asumiendo que el fin es traer a la mesa el cambio climático como un tema de conversación en la vida cotidiana. No, el fin es salvar a la humanidad. Bueno, eso es el fin que creemos que ellos tienen. Sí, de hecho, realmente... por eso, el otro día yo dije que yo era un héroe mundial, por eso. Pero bueno, eso es nuestra interpretación de lo que pues los medios quieren promover.
pero realmente no lo sabemos. Podría ser cualquier otra cosa y simplemente usar el cambio climático como un medio para un fin que no sabemos cuál sea. Ahí ya lo dejaré a la interpretación de cada persona. El fin, en teoría, pues, es salvar a la humanidad, ¿no? O sea, salvar nuestro ecosistema. Exacto, en teoría, pero realmente no lo sabemos. Digo, yo no trabajo para CNN, entonces no sabría decirte cuál es el fin. Por eso, o sea, sí, o sea, yo sé que hay otros fines, un fin político, un fin, económico, o sea, como lo quisiéramos tratar, pero el fin, o sea, el real, o más bien, el fin concreto sería que que salvar nuestro planeta. Idealmente sí. O si en algún momento, pues llegamos a Marte, pues ya, tendremos una forma de evitar la extinción, ¿no? Nos Oye, vamos a desarrollar allá. sí. Oye, ¿tú crees que un burro llega a Marte? ¿Es un albur? Puede ser. Es que no sé, o sea, ese es el tema, o sea, como sé que eres mexicano, pues Bien no sé, pensado. o sea, no sé si un burro vaya a llegar a Marte. Pero lo que sí te puedo decir es que hay que cuidar nuestro planeta, hay que ser conscientes con lo que compramos, o sea, con lo que estamos consumiendo. Y pues también tener un pensamiento crítico, aunque desafortunadamente tampoco sea el gran grueso de la población. Pero pues esperemos que las cosas cambien. Entonces, no sé si quieras agregar algo más, mi querido oso. Pues, ya como último punto, estoy de acuerdo con el pensamiento crítico. Yo quiero reconocer que, pues, tú y yo tratamos de ejercerlo en lo mejor que podemos. Obviamente podemos equivocarnos. Y pues si nos equivocamos, pues trataremos de corregir o enmendar el error, pero pues esa es la invitación a toda la gente que nos puede escuchar, que pues hacer lo mejor que podamos, ¿no? En tratar de racionalizar ciertas cosas. Puede que nos equivoquemos en el proceso, estamos aprendiendo todos, no Maquios o yo, sino todos. Y pues sí, esa invitación a intentarlo, a estar abiertos al debate, a la crítica, porque al final pues muchas veces tenemos que corregir el curso y pues tratar de seguir siendo mejores que el día anterior. Y pues eso es lo que yo tengo. Ok, muy bien. Bueno, pues nos despedimos por esta nueva transmisión. En el próximo capítulo vamos a tener un capítulo más interesante que el cambio climático. Vamos a hablar sobre el romance entre Jennifer López. No, es cierto. No, no, pues yo creo que ya estuvo hasta este momento. En siguientes episodios seguiremos tocando temas tecnológicos, políticos, filosóficos, etcétera. Y pues yo creo que ya nos vamos. Me despido. Un abrazo y un beso. Un abrazo.